Laida Elena Sansores San Román es una política mexicana. Actualmente es la senadora plurinominal por el partido político Morena. Laida Sansores perteneció al PRI y al PRD. Además, recordemos que en el año 2000 apoyó fuertemente la candidatura del miserable expresidente mexicano Vicente Fox. Lo que me gusta de esta senadora es su forma tan abierta y directa que tiene en atacar a los miserables políticos, entre ellos al presidente mexicano Enrique Peña Nieto, a quien ha tratado de aviador, copión y corrupto. En esa semana, Laida Sansores tuvo un fuerte enfrentamiento en la Cámara de Senadores con Aurelio Nuño Mayer. Este personaje, que en conjunto con Peña Nieto quieren acabar a diestra y siniestra con la CENTE y con todos aquellos maestros que pertenecen a dicha organización. Y para traerles a ustedes una buena información respecto a dicho encuentro, hice una recopilación tanto de lo que dijo Laida Sansores a Nuño Mayer, así también como lo que éste le contestó. Vamos a ver el video y después haré una pausa para entrar en detalle respecto a la respuesta de Nuño Mayer hacia Laida Sansores. Aquí el tema. Presidente, compañeras, compañeros, señor secretario, la reforma educativa, como bien dice el senador Bartlett, es un fraude. Ni siquiera es propuesta de Peña. Ya sabemos que Peña Nieto es multicopista. Copió su tesis y también copió en su modelo educativo los pilares educativos que venían en el informe Delors, publicados por la UNESCO de hace 20 años. Y usted dice que son el corazón de la reforma. Pues qué corazón tan viejo, ¿eh? Y es una vergüenza que se dediquen a copiar. Esta reforma se podrá implementar, ¿sabe cuándo? Nunca, porque está muy distante del corazón de los maestros, porque es centralizadora, es simplista y quiere hacer creer que con tener maestros disque evaluados ya mejoró la calidad educativa. Ahí tiene, el 85% pasó el examen. Y entonces, ¿por qué está tan mal el sistema educativo actualmente? Entonces, los maestros no son el problema. Y para empezar, las evaluaciones deberían ser evaluadas, porque no se puede tener exámenes estandarizados cuando los maestros de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero trabajan en un México que ni Peña ni usted conocen y que creo que tampoco les interesa conocer. Esos países avanzados, los maestros son evaluados en sus centros escolares. También hay que medir la vocación. Los maestros quedan bajo un régimen laboral de excepción y los convierten en desechables si se oponen a la reforma. Y no engañen, está encaminada a la privatización y su principal objetivo es el control político. Es una reforma amnésica e insensible. Su programa de escuelas al 100 terminará por ser otra estafa, un gran negocio para el gobierno, para aseguradoras, bancos, empresas privadas, nacionales, pero principalmente extranjeros, y otra deuda impagable para el pueblo. Recuerda Pidiregas y los bonos buitres de Argentina. Y a propósito, mi primera pregunta, ¿cuántas escuelas, puede ser que ya hasta perdió la cuenta, ¿no?, ha visitado usted de estas comunidades de pueblos originarios? Porque da la impresión cuando sale en la televisión que solo visita las escuelas que están a la vuelta de su casa. Pero México no es solo Polanco. Mr. Nuño, usted que siempre está bien vestido, como inglesito, ¿por qué no se anima un día a enlodarse los zapatos y se lanza a recorrer esas comunidades alejadas de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero,
de donde se llega después de horas de recorrido en camión, a pie, cruzando ríos, tragando polvo, llenándote también de tanto polvo hasta ponerte güerito, decía un maestro. Tal vez entonces, en lugar de violentos, usted los va a considerar héroes silenciosos. El gobierno, antes que exigirle a los maestros, debería primero darles trato digno, buen salario y herramientas indispensables para su trabajo. Ustedes mismos lo dicen, el 40% son maestros que tienen varios grupos y el 51% de las escuelas no tienen drenaje, agua, baños, pizarrón, y las mejores tienen un pizarrón de estos inteligentes. ¿Pero qué creen? No hay luz para operarlos. No es la disquevaluación del maestro, y ello explica por qué en estas zonas pauperizadas, con complejidades lingüísticas, brotan las mayores resistencias del magisterio libre. En empate técnico con Choaifet, usted, señor Nuño, es el peor secretario de Educación que hemos tenido. Nos abruma su soberbia, su arrogancia, su lenguaje amenazador. Ni en los tiempos más autoritarios se canceló el diálogo, con excepción de Díaz Ordaz, y ya sabemos las consecuencias. Dialogar es una obligación de la autoridad. Nunca se habían cesado a tantos maestros violando la Constitución en su artículo 3 y 123. En el movimiento de Otón Salazar despidieron a 550 y todos fueron reinstalados. Claro, lo entiendo. El principal responsable no es usted, es su amo. Peña Nieto es quien debió generar el diálogo. Con los maestros todo, sin los maestros nada. Entiéndanlo, las grandes reformas se hacen desde abajo. Se dialoga desde el principio y no cuando en la plaza pública ya te están mentando la madre. Y Peña no tiene los arrestos del líder que México necesita. Por eso no se le puede pedir más. No tiene autoridad moral, encabeza la corrupción, es un ladrón, es el abanderado de la inmoralidad en México y el pueblo ya le evaluó. ¿Y qué cree? No es idóneo. Céselo. Resulta que acusan a Elba de robar dinero. Pensamos que era la gran oportunidad de democratizar el sindicato, pero resulta que hoy lo vemos de manita sudada con el tal Juanito, el operador financiero de Gordillo, el que traicionó a los maestros que hoy viven la incertidumbre laboral. Aquí quiero que me diga qué diferencia encuentra usted entre el Bester y Juanito. Porque ella está en la cárcel. Perdón, senadora. Y Juanito... Estamos sobre el tiempo, senadora. No, ¿sabe qué? Usted no ve que no hay quórum. Pues yo no veo que haya pasado el tiempo, así que estamos a mano. Sí, senadora. Los bonos... El doble de tiempo, senadora. No, pues también no había quórum y usted no lo vio. No trae lentes, yo tampoco, fíjese. Le pido, senadora, que... En esta parte de la evaluación que le voy a hacer, solo respóndame, ¿falso o verdadero? Los bonos han sido adquiridos, estos bonos educativos de los que habla, han sido adquiridos por empresas privadas, bancos extranjeros y aseguradoras. ¿Falso o verdadero? El Estado garantizará los intereses leoninos del 8% que ustedes se comprometieron a pagar durante 23 años. ¿Falso o verdadero? Y si es falso, ¿quién los va a pagar? Y ustedes recibirán en 2 años 50,000 millones de pesos, pero están comprometiendo los recursos de más de 3 sexenios. ¿Falso o verdadero? Peña no puede ocultar su adicción al billete. Su ADN es hacer negocios con recursos públicos. Salgan de su enfermiza fantasía. La reforma educativa ya fracasó. No es con tormentas mediáticas estigmatizando a los maestros con balas, con sangre, como las reformas entran. Hay que abrogarla. Nuevos ojos y mejores estrategias. Dialogue, secretario. Eso es política.
Los maestros son líderes sociales, conviven en sus comunidades, en donde lo único que se hereda es la miseria y los quieren. Y se demostró en Nochistlán, el pueblo desarmado al que ustedes cobardemente atacaron a balazos. Y claro que fue una comisión y no sé a qué fue, ni siquiera se entrevistaron con las víctimas. No quieran avasallarlos, quitarle el pan a sus hijos y arrebatarles la libertad. No podrán aniquilar su legítima resistencia. Usted es muy poderoso, señor secretario. Senadora, pero como dijo senadora, un poeta, senadora no Laida se puede Sansores, enjaular el viento. Me piden Ya los compañeros termino. senadores que respetemos el tiempo. Se le ha dado Sí, el también triple. yo le pedí que respetaran el quórum y no lo hacen. Aquí nadie respeta nada, no Le pido, respetan la ley senadora. orgánica, no respetan los procesos para aprobar las leyes. Efectivamente, la reforma constitucional se aprobó en un solo día, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, violando todo proceso legislativo. No les da vergüenza y me quieren quitar 2 minutos. Ya voy a terminar. Sí, es tan amable, Solamente expreso, presidente. Aprovechando este espacio, es lo único que saben pedir: tiempo. Mejor aporten con libertad y no vengan aquí de paleros a repetir lo que dice la página de la Secretaría de Educación. Senadora, si gusta Aprovecho concluir, este senadora. espacio para hacer una enérgica condena al asesinato de 2 normalistas de Ayotzinapa que cursaban ya el último año escolar. Jonathan Morales Hernández y Filemón Tacuba Castro hacían un esfuerzo enorme por estudiar. Ambos eran originarios de 2 comunidades tan marginadas que me atrevo a pensar que ahí ni Dios llega. ¿Qué pretenden? ¿Acabar con las normales a base de terror y muerte? Espero sus respuestas y la réplica la hará mi compañera Marta. Gracias, senadora Laida Sansores San Román. Señor secretario. En esta primera parte del video, Laida Sansores defiende a los maestros disidentes y en especial a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, mejor conocida como la CENTE. Y recordemos que la CENTE es una organización que se instituyó oficialmente el 17 de diciembre de 1979, durante el mandato de José López Portillo. Originalmente fue creada para traerle acarreados al Partido Revolucionario Institucional para sus campañas y para otros eventos, y que con el pasar de los años se convirtió en una institución corrompida por sus mismos dirigentes, quienes en su mayoría han salido millonarios gracias precisamente a la intimidación y humillación hacia sus mismos maestros afiliados. Y como ejemplo tenemos a Elba Ester Gordillo, quien actualmente está presa por malversar fondos para su propio beneficio personal. Ahora bien, en esta segunda parte del video, Nuño Mayer le contesta a Laida Sansores de la siguiente manera. Vamos al tema. La transformación educativa que estamos haciendo es, como lo hemos comentado, una de las más profundas de las últimas décadas. Ese sistema educativo del que usted habla era un sistema educativo en donde se vendían y se heredaban plazas. Ese sistema educativo, senadora, que usted aquí ha defendido, era un sistema educativo que tenía a los maestros sin posibilidad de poder hacer una carrera docente y profesional sustentada en el mérito, en la transparencia y en su propio esfuerzo. Era un sistema que tenía sometidos a los maestros a través del corporativismo y del clientelismo. Ese sistema, senadora, del que usted habla, era un sistema que tuvo en el abandono a las escuelas del país. Esas escuelas rurales de las que usted habla, senadora, estuvieron en el abandono por muchísimos años, senadora, muchísimos años. Esas escuelas rurales que ojalá usted conociera
Esas escuelas rurales, senadora, esas escuelas rurales hoy están en un profundo transformación y de dignidad, con la inversión más grande que se haya hecho en las últimas décadas. Usted se puede llenar aquí de palabras, senadora, pero solo es eso. Está en marcha la transformación educativa más profunda que ha tenido nuestro país. Y déjeme decirle, es una transformación educativa, senadora, una transformación educativa que libera a los maestros, que le da al maestro el derecho de ganar su plaza por su mérito y con transparencia, no porque se la haya dado a algún político o algún cacique de algún lugar de la República. Con eso es con lo que estamos terminando, senadora, precisamente con eso. Y estamos también, senadora, terminando con un modelo de escuela burocrática que tenía sometidos a los maestros, a los niños, que no les permitía trabajar con imaginación, una escuela autoritaria. Eso es lo que usted defiende, senadora. No. Y el cambio, senadora, que estamos haciendo es la transformación por una escuela abierta, democrática, donde los niños aprendan a razonar, a pensar, a generar hipótesis y no a repetir mentiras, senadora. Ese es el cambio que queremos de una educación, porque hay muchos ejemplos de por qué tenemos que cambiar esa educación, senadora. Esa, senadora, me parece, y yo la invito a que conozca realmente lo que dice la reforma educativa. La invito a que conozca los planteamientos del modelo educativo. La invito a que recorra las escuelas que se están remodelando. La invito a que platique con los maestros jóvenes que están ganando sus plazas por el mérito y no porque la tuvieron que comprar o le debieron el favor a algún cacicazgo político. La invito a que conozca lo que realmente es la reforma educativa y la invito a que dé argumentos y no demagogias. Muchas gracias. Amigos, realmente estamos ante una situación muy difícil. Por un lado, la CENTE moviendo maestros para continuar con su poderío de corrupción. Y por el otro lado, la falta de ética del gobierno federal para tomar acuerdos a base del diálogo. La respuesta sigue siendo la misma, simplemente conflictos de intereses. Y mientras unos y otros se siguen matando por justicia o injusticia, los únicos perjudicados seguirán siendo, como siempre, los alumnos. Qué lamentable es saber que con los 500 diputados y los 128 senadores, el país siga estando boca arriba. Y qué lamentable es saber que todos estos personajes integrantes del Congreso de la Unión solamente piensen en satisfacer sus propios intereses personales. Y como ejemplo, tenemos lo que pasó recientemente con los diputados de Colima, quienes se aumentaron en un 77% su sueldo. Sí, en un 77%. Y dejaron fuera del programa Adultos en Plenitud a las personas mayores de 65 años, argumentando que ellos ya reciben beneficios del programa federal 65 y más. Realmente, todos nuestros representantes tienen algo en común, que les hace falta dignidad y vergüenza. Realmente es lo que les hace falta, dignidad y vergüenza. Y que en lugar de verlos legislar, de aprobar leyes que beneficien a quienes votaron por ellos y a quienes los tienen en el poder, en lugar de hacer eso, se la pasan por las calles borrachos, ofendiendo a la ciudadanía. Qué triste es nuestro México con esta bola de lacras y parásitos del gobierno federal. Amigos, muchas gracias por su atención y muchas gracias por apoyar este canal. Recuerden comentar, recuerden compartir y recuerden que toda esta información está recopilada en mi cuenta de Facebook. Gracias como siempre y nos vemos en el siguiente.